Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos sigan a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 2 de mayo del año 2025. Bueno, en materia internacional tenemos que la situación de la libertad de prensa empeoró en Argentina, El Salvador y especialmente en Nicaragua. Además, el regreso de Donald Trump al poder provocó un alarmante deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos. De todo esto, alerta el informe más reciente de la ONG Reporteros Sin Fronteras. El deterioro en América se inscribe en una dinámica mundial. Por primera vez desde el lanzamiento de su clasificación sobre la libertad de prensa en el año 2002, Reporteros Sin Fronteras alerta de una situación global que calificó como difícil. Estados Unidos retrocede 2 posiciones en la clasificación, hasta el lugar número 57 de 180. En el 2024 ya había perdido 10, pero el regreso a la Casa Blanca del republicano en enero ha provocado lo que calificaron como un alarmante deterioro de la libertad de prensa, según la organización con sede en París. Su administración ha politizado las instituciones, reducido el apoyo a los medios independientes y marginado a los periodistas, que sufren de una hostilidad creciente y una menor confianza hacia los medios, resume el último informe de Reporteros Sin Fronteras. Además, Trump cesó también la financiación de sus medios públicos en el extranjero, como La Voz de América, y sumió a cientos de medios en el mundo en una situación económica crítica tras congelar fondos de ayuda al desarrollo de su agencia USAID. Más allá de Estados Unidos, el giro autoritario en varios países del continente también deterioró la libertad de prensa. En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras destaca la Argentina de Javier Milei, el Perú de Dina Boluarte y El Salvador de Nayib Bukele. Milei ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política, subraya el informe, que destaca las presiones a medios independientes en Perú, así como la propaganda y ataques a medios críticos en El Salvador. Por su parte, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha erradicado los medios independientes, ha retirado la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a cientos al exilio, detalla el informe. Nicaragua le arrebató a Cuba el último lugar en la clasificación de los países de América Latina. Venezuela cayó 4 lugares hasta el lugar número 160. Reporteros Sin Fronteras destaca, en cambio, la mejor situación en Brasil, que prosigue su remontada tras haber pasado la era Bolsonaro. México, por su parte, se mantiene como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, debido principalmente a la creciente fragilidad de su ecosistema mediático, según el informe. El país donde según la organización, desde 2019 se han asesinado a 37 periodistas, se ubicó en el lugar 124 de 180 países y territorios en la clasificación mundial de la libertad de prensa, con lo que perdió 3 lugares respecto a la lista de 2024 en la que se había ubicado en el escalafón 121. Por otra parte, Estados Unidos eliminó a partir de este viernes la llamada exención de minimis a las importaciones de productos procedentes de China y Hong Kong inferiores a $800, que eximía del pago de aranceles a esos paquetes y había beneficiado hasta ahora a gigantes del comercio electrónico como Temu o Shein. El presidente Donald Trump firmó su decreto el 2 de abril y estableció entonces que el fin de esa exención comenzara al minuto 1 de este 2 de mayo, hora local del este. Según la orden ejecutiva, las mercancías importadas enviadas por medios distintos de la red postal que tengan un valor igual o inferior a $800 pasan a estar sujetas a todos los aranceles aplicables.
Los envíos postales que tengan un valor igual o inferior a $800 quedan sujetos a su vez a un arancel del 30% de su valor o de $25 por envío, que aumentará a $50 por envío a partir del 1 de junio. Según recuerda la organización Heinrich Foundation, con sede en Asia, la disposición de minimis, conocida oficialmente como la sección 321 de la ley arancelaria de 1930, se diseñó para un mundo muy diferente. Su intención original era evitar incomodar a los turistas estadounidenses que llevaban recuerdos o souvenirs a casa. Pero con el auge del comercio electrónico, esas disposiciones pasaron a desempeñar un papel importante al eximir a los bienes de bajo valor de trámites y costos innecesarios, impulsando así el crecimiento de los exportadores pequeños y medianos. Dicha exención había estado en el punto de mira en los últimos años por la explosión del comercio electrónico chino de compañías como Shein, Temu o AliExpress, perteneciente al gigante Alibaba, y por estar sujetos esos paquetes a inspecciones más laxas. Estados Unidos procesó en 2024 más de 1.300 millones de envíos de minimis, según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se trató de un crecimiento vertiginoso desde los 139 millones procesados apenas una década antes, en 2015. En promedio, según dijo a principios de abril la Casa Blanca, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos procesa más de 4 millones de envíos de minimis cada día. Por último, la Corte Suprema de Brasil otorgó prisión domiciliaria con tobillera electrónica al expresidente Fernando Collor de Mello, que se encontraba recluido en una cárcel de Maceió tras ser condenado por corrupción, según informaron fuentes oficiales. El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, concedió el beneficio por razones humanitarias, luego de que la defensa del exmandatario de 75 años había alegado que padecía graves problemas de salud como Parkinson y trastorno afectivo bipolar. La aprobación se produce tras el visto bueno de la Fiscalía General, que defendió el miércoles el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Collor, afirmando que los documentos presentados por los abogados del ex jefe de Estado comprobaban la gravedad de su condición de salud. De acuerdo con la entidad, el estado de salud de Collor de Mello podría verse comprometido si se le mantiene alejado de su hogar y de las medidas obligatorias y protectoras que el Estado debe garantizar. Hasta allí lo más destacado en materia internacional. Hay mucho en el mundo, y aquí localmente también hay mucha información. Mucha información. Mira, y realmente hay temas de las protestas, hay temas de los anuncios de paro de los médicos para la otra semana, pero creo que el tema de la asamblea se suma a todas estas protestas y a todas estas informaciones que están surgiendo esta semana. Y hablo específicamente de la asamblea, del estado de las planillas de la asamblea. Oye, qué barbaridad. Porque esta mañana conversaba con el diputado Ernesto Cedeño, tú sabes, quedé estupefacto. Él dice que le dio escalofrío verlo, pero yo quedé estupefacto cuando le pregunté al licenciado Cedeño, que es diputado que está allí, si lo que estaba divulgando la Contraloría eran todas las planillas de la asamblea, porque ya uno ni siquiera sabe cuántas planillas hay en la asamblea. Y él mismo no sabía si ese era el total. Tú te imaginas la cantidad de dinero que solamente hay en planilla en la asamblea. Y claro, cuando uno ve el detalle, se da cuenta que el 45% de esa planilla es del PRD y que ha pasado un año desde el cambio de gobierno y todavía el PRD es el que más planillas tiene en la asamblea. Partido de oposición. Increíble. De los partidos grandes, fue el que sacó menos respaldo popular. Pero más gente tiene en la asamblea. En las elecciones del año pasado. Y es el que más planilla tiene con un número reducido de diputados en la asamblea. O sea, es que mira, ¿cómo se explica eso? Si tú le aplicas al PRD lo mismo en proporción, por ejemplo, que tiene el Movimiento Otro Camino, que es un partido que tiene 3 diputados nada más. Con 3 diputados el Movimiento Otro Camino tiene 2% de la planilla en la Asamblea. Si el PRD tiene 4 veces más, es decir, 12 diputados, debe tener entonces en proporción solamente un 8% de la planilla de la Asamblea. Eso es proporcional, hablando en función de proporción. Porque el partido, el movimiento, la coalición Vamos, que es la bancada que más diputados tiene en la Asamblea, resulta que nada más tiene un 10%. Resulta que ellos, que son 20 diputados, tienen un 10%. Explícame cómo el PRD, que tiene 12 diputados,
tiene el 45% de la Asamblea, Guido. O sea, yo realmente, y esto no es al azar, porque esto pasó por el Ejecutivo. O sea, para la aprobación de la ley de presupuesto, esto tuvo que haberse analizado y discutido en algún momento. ¿O no sabían de dónde venían esos nombramientos en la Asamblea? Yo difiero, yo creo que es imposible realizar un presupuesto del Estado sin saber qué diputado es responsable de su nombramiento, tal como sale en la planilla que revela la Contraloría. Esto me hace necesariamente traer a colación el matraqueo, porque eso fue lo que sucedió, que se dio con el tema de la aprobación del presupuesto. No sé si recuerdas, Atenoje, que hubo que modificarlo y ya vemos por qué hubo que modificarlo, entre otras cosas. Porque que un diputado como Benicio Robinson tenga emplanilladas a una cantidad de personas como 145 que le cuestan al Estado $261.225 al mes. Mensual, Guido. Al mes. Mensual. Eso no tiene justificación de ninguna naturaleza en las condiciones fiscales en que se encuentra el país. ¿Y qué me dice después de Marco Castillero, que es el segundo, de Jaime Barca, que es el tercero, de Cristiano Adame, que es el cuarto? Por supuesto. O sea, son cifras millonarias. Se le entrega una planilla millonaria a 4 diputados en ese mismo orden, porque la quinta es la presidenta de la Asamblea. Y si seguimos bajando, nos damos cuenta de que esto llega hasta, por lo menos en el grupo de los 13 que mayor plata reciben, después de la diputada Dana Castañeda, está Nelson Jackson, está Jairo Salazar, está Néstor Guardia, está Javier Sucre, está Jessica Romero, está Omar Ortega y está José Luis Varela, otro partido que obviamente el Partido Panameñista tiene un 8.8% nada más de la planilla, pero solo el diputado José Luis Varela recibe una planilla de $41.725 al mes. Dime, 41.000. Dime, ¿por qué hay...? Medio millón de dólares solamente en ese caso. ¿Por qué tiene que haber un contraste como el que hay entre, por ejemplo, Patsy Lee, independientemente de que sea una diputada nueva, es una diputada que representa a un partido político, ella tiene en su planilla 11 personas y son $15.600 al mes. Comparada con Benicio Robinson, que tiene 145 personas con $321.000 al mes. No, eso típica. Si son diputados de la República, ambos. Eso es una aberración y eso es lo que a la gente le indigna. Además de los familiares nombrados, como el padre del diputado Ariel Vallarino, que también está nombrado ahí en la Asamblea. Entre otros más. Pues. Solamente hablando de cifras. Entre otros más. Si podemos a detallar los datos del nepotismo, la gente que está emplanillada, gente que es botella, porque hay muchos que son botellas que no prestan, no producen ninguna contraprestación para recibir ese salario que reciben. Entonces, explícame, eso es lo que tiene a la gente Benicio indignada. Robinson le dan 268.000 al mes y a Yanín Prado nada más 6.750. Bueno. O sea, no hay sentido. Significa que si Yanín Prado con 6.750 puede llevar adelante un despacho, esa es la cifra. Sí, 6.750. Sí. Esa es la cifra que necesitan todos los diputados. ¿Tú sabes cuánto te vas a ahorrar? ¿Tú sabes cuánto te ahorrarías con esa planilla? Atenógenes, me acuerdo cuando... Ahí hay mucha plata para en el año 2002 o 2003, por allá cerca, después de la aprobación de la ley de transparencia, se pudo revelar la planilla de la Asamblea. En aquella época, lo que tenían asignado, cada diputado eran $20.000. Ellos podían decidir cómo lo distribuían. De hecho, había uno que no tenía nombrado a nadie. Así es. Se quedaba con los $20.000. Exacto. Otro que tenía nombrado a 2, les pagaba $50 y él se quedaba con con la diferencia, con los $19.800. Pero eran $20.000 por diputado del año 2002 al año 2025, en 23 años. Mira esto cómo se ha salido de control. Y no hay nada que lo pueda justificar, porque no hay una producción legislativa que diga, oye, qué asamblea de lujo tenemos, mira, que vale la pena pagar. La diputada Yanín Prado gasta en un año solo 1/3 de lo que Benicio Robinson gasta en un mes en planilla. Explícame qué está haciendo. No, por eso. ¿Qué se está haciendo? O sea, ¿cuál es el resultado de esa planilla? Esto son números realmente inaceptables. Muchos dicen que es para desviar la atención. No.
Pero No. sabes que esto va más allá No, de esto desviar la debería atención. Esto lo estamos sumarse. esperando hace ¿cuántos años? Esto lo estamos esperando hace como 20 años, por Esto cierto. debería sumarse a las causas del malestar Claro. de la gente que está protestando. No es para desviar ninguna atención, ni es una Exacto. bomba de humo, ni nada. Esto debería saberse desde hace años, como bien dice Atenor. Hace unos 20 años nosotros necesitamos esta Pero información. además hay que depurar eso, porque Claro. no basta con saberlo y conocerlo. Hay que ver cómo se depura. Ahora que hay elección de asamblea, de junta directiva de la asamblea, dice que está sonando Panchito Brea para Va por su planilla también. pues bueno, ojalá, porque la bomba de humo fue la que nos vendió Dana Castañeda, de que había una depuración de la asamblea y la asamblea transparente y no sé qué. Esto si no lo publica la Contraloría Pero no se tú hubiera sabes sabido. No se hubiera sabido. Pero tú sabes que inclusive, Hombre. después de lo dicho por la presidenta actual de la Asamblea, Dana Castañeda, lo que se dio fue un tiro en el pie. Porque al final, si te diste cuenta, el PRD quedó con lo mismo que tenía antes. Es más, cuidado que recibió más. Cuidado que más. Cuidado que más de lo que tenía en la administración pasada. Entonces, después de un año, los números que estamos viendo es que el PRD sigue mandando en la Asamblea, a pesar de que nada más tiene 12 diputados. Increíble. Lo que veíamos aquí el viernes pasado, que pasa en la Junta Comunal de Burunga, de eso de los cruces de personal, que yo te pago acá en la Junta Comunal, pero tú trabajas allá en... Eso está pasando en la Asamblea. Eso está pasando en la Asamblea. Sí. Y tú ves como ex diputados que no lograron reelegirse están emplanillados en la Asamblea. Ex asesores legales de diputados que no lograron reelegirse están emplanillados en la Asamblea también, bajo otro diputado de otro partido. Y la Asamblea paga planilla de otras instituciones. Porque te dice que nombró a gente en zona libre con plata de la Asamblea. En las juntas comunales con plata de la Asamblea. En la gobernación con plata de la Asamblea. Hay que hacer una depuración a fondo. Increíble. Porque eso no resiste un análisis en la jurisdicción de cuentas, de la enorme lesión patrimonial que representa eso. Totalmente, Guido. O sea, ya te digo, más allá de si se está investigando, si es cashback, si es botella, aquí esto no acepta, esto no pasa por un análisis profundo. O sea, explícame cómo una diputada con $81,000 al año mantiene una curul y hace un trabajo, y cuidado que hasta mejor, porque creo que Yanín Prado ha presentado más iniciativas que Benicio Robinson en este periodo. Entonces, con $80,000 al año, que es lo que tiene la diputada Yanín Prado, que es la que menos planilla tiene, hace el mismo trabajo que un diputado que por mes gasta $268,000, entre otros, porque ahí estamos hablando nada más de Benicio Robinson, pero hay que hablar del diputado de allá de Darién, que cuando se supo este tema de la planilla del diputado de Darién, este señor Jaime Vargas, mucha gente decía, pero ¿qué él hace allá en Darién? Nadie sabe lo que hace en Darién. De Cristiano Adame, que tiene 122,850 mensuales. ¿Ves? O sea, del diputado Marcos Castillero, que después de Benicio Robinson es el que más plata tiene. O sea, ahí en esos cuatro, solo en Benicio Robinson hay más de $3 millones. Pero cuando tú sumas los cuatro, esos primeros del PRD, hay casi $10 millones. 10 es mucha plata, $10 millones al año. Es mucha plata, no sé. Yo pienso que por ahí va el asunto y que sí, es cierto, esto debe ser parte y sumarse a todas las protestas, no sé. Danilo Toro, usted que está aquí con nosotros, ¿qué piensa usted, Danilo? ¿Usted sí cree que esto fue para desviar la atención, Danilo? No. Este es parte de las tensiones que estamos observando que existen ahorita mismo en el escenario político. Pero yo quiero explicarlo desde el punto de vista de algo que ustedes le pasaron repasaron ahorita. Cuando estábamos en la discusión sobre la propuesta de ley de la reforma a la Caja de Seguro Social, yo le pregunté a varios diputados por qué no se asesoraban bien. Y les dije que contrataran expertos en economía, en finanzas, en estadística, actuarios, que les pagaran bien y que se informaran bien. Porque yo escuchaba que muchas veces los diputados, cuando se les preguntaba algo, decían siempre lo mismo. Estamos esperando a que el gobierno nos mande su punto de vista o que a la Caja nos presente su punto de vista. Pero ninguno maniobraba para construirse al menos una hipótesis sobre la Caja del Seguro Social. Y cuando les decían, ¿por qué no se asesoran bien?, me contestaban, lo mismo, es que no tenemos permitido contratar profesionales para un año, 6 meses, 3 meses, un mes, para ver asuntos pertinentes sobre leyes específicas que ellos tienen que discutir. Entonces, lo que yo me pregunto es, si no te es permitido
contratar por un periodo de tiempo breve expertos que te ayuden al diseño de un buen proyecto de ley, entonces, ¿en qué se va ese dinero? ¿En qué tipo de gente se te va el dinero? Porque yo me explicaría perfectamente bien que un diputado contrate expertos para asesorarse adecuadamente y que les pague bien, para que Sí, claro. no contrate expertos supuestos expertos que no lo son. Pero desafortunadamente, al no poderlo hacer, la pregunta es, ¿en qué tipo de gente se les va el monto a los diputados? Porque no pueden contratar lo que necesitan contratar. Algo totalmente absurdo. Un diputado necesita contratar expertos en agricultura, en economía, en finanzas, en salud, en todos los temas del Estado. Pero si no lo puede hacer, entonces, ¿en qué se va esa plata? Es la pregunta que yo me hago. Sí, es la gran pregunta. ¿En qué se va? ¿En qué se va esa plata? Entonces, tú tienes gente que hace el mismo cargo y yo creo que ahora que es público, muchos de los funcionarios en la Asamblea van a ver cómo, a pesar de que tú haces lo mismo que otra persona, tú cobras 700, pero el otro cobra 3.000. Que te expliquen eso. O sea, el mismo trabajo. Ya, o a lo mejor hasta más trabajo, pero tú terminas cobrando 700, 800 dólares y el otro termina cobrando 3.000. Ojalá esta publicación que ha hecho la Contraloría sirva para depurar eso, porque eso, no, reitero, no resiste un análisis medianamente serio. No, y me están diciendo acá que, por ejemplo, hay asistentes de ministros que también cobran en la Asamblea. Imagínate, ¿cómo es posible? Explíquenme eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso? Hombre, no. Bueno. Es que sí amerita una tremenda explicación para darle el contexto a la información que está divulgando la Contraloría, para entender, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Hacia dónde va? La Contraloría sí hizo público ya un email, que creo que es cashback@contraloría.com. Cashback. No, yo no lo podía creer. Eso parece surrealista. No, pero es real, así es cashback@contraloría.com. Tú sabes que la Contraloría está asumiendo, no mejor dicho, asumiendo, está afirmando que ahí hay un montón de cashback. Bueno, o sea, porque hay gente que llega, no trabaja, cobra y pasa la plata y devuelve al que lo nombró. Claro. Hay mucho cashback, evidentemente hay cashback. Ese es el caso que ponía yo del año 2000. Y tienen cara, porque ahí me estaban escribiendo que dice que no nos equivoquemos, no es que el cashback no tiene cara, el cashback tiene cara, da su vuelta por la Asamblea, cobra, y algunos cobraron cheque y devuelve. O sea, ahí hay toda una estrategia detrás. Hay toda una estrategia. Y si aquí le sumamos al hecho de que es una de las razones por las cuales esa planilla no se redujo, supuestamente porque muchos son de la carrera legislativa, y por esa razón la planilla no se pudo reducir, todavía vamos al siguiente nivel, de que no solamente es un cashback, sino es un cashback legalizado en la carrera legislativa. Protegido y blindado. Increíble. Bueno. O sea, increíble. Lo que está pasando en la Asamblea no tiene nombre. Más aún porque esto ocurre un año después que llegó esta Asamblea con un PRD disminuido, que el mismo Danilo sacó la cifra, nada más sacó un 5% de las elecciones, pero el PRD sigue mandando en la Asamblea. Olvídate que tiene 12 diputados, el que él manda es el PRD. Pone y quita gente y nadie lo puede tocar, pues por lo visto. ¿Qué se puede hacer, Danilo? Sí, no. El poder. El poder. Definitivo. Wow. Esto que ha hecho la Contraloría matiza mucho el ambiente de tensión política, porque no olvidemos que ahorita mismo hay fuego cruzado entre poderes del Estado, ¿no? Y ante un escenario en el que la Contraloría lleve esto hasta, como se dice en Panamá históricamente, las últimas consecuencias, estamos hablando de potenciales procesos que se pueden abrir. Sí. En circunstancias en que también pende sobre el Ejecutivo potenciales procesos que la Asamblea puede abrir. Es decir, cuando tú ves el mapa, a cierta distancia tú dices, wow, hay tensión política desde todos los ángulos, desde toda la perspectiva. Así las cosas, yo vería muy mal para el Estado que esto se quede en lo que ha tendido a quedarse en el pasado, en amagos. En nada. En nada. En nada. En amagos y en tensiones políticas que llegan hasta la amenaza, punto. Porque después de esto, si no ocurre nada, al final las calles van a ser el escenario de debate. Sí.
y la frustración, el estado de rabia del ciudadano va a volcarse contra todo esto. ¿Cómo tú te sientes como ciudadano desempleado en este momento? Incluso miembro de un partido como RM, un partido como RM que ganó y que ahora te estén diciendo, no, lo que pasa es que adivina que tu RM no es el que más gente tiene en planilla en la Asamblea, es el PRD. O sea, ¿cómo se explica eso? Y estoy viéndolo desde el punto de vista político, miembro de un partido político. Ahora imagínese usted el ciudadano común, que tampoco tiene trabajo y que ve que todos los meses se le da $268,000 en planilla al diputado Cristiano Adames, que se le da $220,000 al diputado Marco Castillero, que se le da más de $100,000 al diputado Cristiano Adames. ¿Cómo se siente la ciudadanía cuando ve eso? O sea, ese es el tipo de asamblea por la que uno votó. Mucha gente inclusive trabajó con muchos de esos diputados y ni siquiera el saludo le dieron después. Lo ignoraron. Porque dice que no hay plata para los puestos, pero sí ahí está la plata. Si usted trabaja para alguno de esos diputados, vaya y reclámele, porque ahí está la plata. Y ahí está el nombramiento, porque ahí lo tienen. Ahí está comprobado, ahí están los porcentajes, los números, no mienten y realmente no hay ningún esquema aquí oculto. Ahí está claro, eso es lo que se paga. Y hay gente que lo está cobrando. Si usted apoyó a alguno de esos diputados, allá en Darién, el diputado Vargas, o sea, si lo apoyó, va y reclámele, porque su puesto, que supuestamente le prometieron a usted, alguien lo está ocupando en este momento y adivine qué, no es usted. No es usted. Alguien está ocupando ese puesto y alguien está recibiendo un salario oneroso. Claro, ¿cómo lo está recibiendo? Si lo está recibiendo y es otro tema. Ya eso lo tendrá que investigar la Contraloría. Pero lo que decía Guido es que es demasiado evidente el gran despilfarro de recursos económicos que se está dando ahí, Danilo. Es evidente. Estamos asistiendo a un proceso de desgaste acelerado a lo interno de órganos del Estado, pero aceleradísimo. Y esto debe ser visto con una mirada de gran preocupación porque se está alimentando un fuego que puede ser inextinguible, un fuego que pueda arrasar con muchas estructuras si no se le pone atención. No, y esto particularmente decía también el diputado Ernesto Cedeño, que es solamente un órgano del Estado. ¿Ah? Hay que pasen los otros órganos del Estado, veremos, porque esa es otra parte de la historia, porque la Contraloría también debe fiscalizarlo todos. Yo creo que para conocimiento público, pues por ahí también deben recibir la información para que haya transparencia y en todos los sectores. Una de las cosas que debería ser un propósito nacional, ahora que estamos en la situación en que estamos, que tenemos años de estar en esa situación de crisis fiscal, debería ser tratar de cortar toda esa grasa que hay en el funcionamiento del aparato del Estado. Porque es grasa, eso no produce ningún beneficio. No meterse con el músculo, de acuerdo, no meterse con el músculo. Lo que es vital hay que dejarlo y hasta fortalecerlo. Pero la grasa, hombre, eso no le hace ningún beneficio a nadie. No, y es notoria la grasa, por eso te digo, entre una diputada que tiene una planilla de $80,000 al año versus un diputado que tiene una planilla de $268,000 por mes. Ahí la grasa sobra. Sí. Entonces, si es el momento de cortar grasa es ahora, tanto en la Asamblea como en el resto de los órganos del Estado. Eso también es cierto. Vamos a un cambio. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder conversando con Danilo Toro esta mañana y el análisis de lo que pasó también antes del Día del Trabajo, la aparición de esta gran alianza por la soberanía, porque hay que llamarla de esa forma, así es, ¿no? La gran alianza por la unidad y la soberanía, creo que la bautizaron. ¿Qué piensas, Danilo, de eso? Es una maniobra que, a mi criterio, como lo decía desde que esto comenzó, desde que comenzó la acometida de la administración Trump, 22 de diciembre, yo lo señalé en una entrevista que tú mismo me hiciste a Tenógenes en Telemetro Reporta en la mañana. Y dije en su momento, el Ejecutivo debe convocar a la unidad nacional, debe hacer una maniobra a unidad nacional, porque le es útil en todos los escenarios, externos e internos. A mi criterio, esto debió haber estado convocado por el gobierno. Pese a que el gobierno no estuvo en la convocatoria de esta maniobra, me atrevo a decir que ello no implica que el gobierno no cumpla el papel de hacerlo. Es decir, aunque tardío, sigue siendo necesario que el gobierno
encabece esta convocatoria. Los términos ya es una cuestión que deben analizar a lo interno, pero la maniobra es indispensable, tanto para lo que ocurre internamente, que es mucho lo que está ocurriendo, es mucho lo que está ocurriendo, como para enfrentar la acometida de Estados Unidos, cuyos intereses ahorita mismo hacen fricción con compromisos que tiene la República de Panamá frente a la administración del canal. Entonces, yo me esperaría que el gobierno reaccione ante esta realidad política que se le ha impuesto, sepa calibrarla, sepa evaluarla, sepa entender cuál es su alcance, su naturaleza y cómo se puede orientar esto para defender los intereses del Estado panameño. Sí, porque aquí hay una especie de frente de resistencia en esa política, o mejor dicho, en esa jugada geopolítica de Estados Unidos. Aquí se ha creado un frente de resistencia por lo que estamos viendo. Sí, es un frente de resistencia. Desafortunadamente surge en un momento que le resulta incómodo al gobierno porque está teniendo también otros frentes de resistencia. Exactamente, otros frentes de resistencia. Pero pese a todo esto, las maniobras pueden reorientarse. Es decir, estamos en un momento tardío. Pero cuando hablas de reorientarse, ¿cómo? O sea, sacarle provecho positivo a la situación. Exacto. Porque hasta ahora el gobierno ha reaccionado. Es más, y ha reaccionado muy duro, con unas críticas acérrimas a todo lo que aparecieron en esa mesa, claro, desde diferentes frentes que están apoyando al gobierno, claro, por lo menos lo que yo he visto. Claro, porque hay una perspectiva, pero no es la única perspectiva en la que se puede ver esto. Hay la perspectiva de lo que es el oportunismo político. Y no faltará esa visión que aprecie esa maniobra política, como el hecho de que, wow, ya aparecieron quienes quieren cosechar, quienes quieren pescar en este río revuelto. Pero en la dinámica interna hay una realidad. El gobierno reporta, el gobierno demuestra cierto grado de agotamiento en una etapa muy temprana de su gestión. El gobierno demuestra aislamiento. El gobierno demuestra en su estructura, por mucho que el discurso del presidente sea un discurso de un hombre de decisión, de un hombre de firmeza, de un hombre que no necesita compañeros de viaje, por mucho que el discurso se vaya por esa línea, las demostraciones clínicas del gobierno es aislamiento y debilidad, por 4 o 5 factores. No tiene un partido que lo respalde o que lo defienda, no tiene votos en la Asamblea que defiendan sus iniciativas, no está teniendo una dinámica comunicacional que le genere empatía, que haga de la opinión pública un eco de aceptación de cosas. Y cuarto, está perdiendo el sentido de oportunidad, es decir, trabajar con el tiempo de forma adecuada. La eficacia, para que rinda frutos, tiene que ser oportuna. Si se es eficaz, pero tardío, ya hay debilidad. Y si se es actualizado, pero ineficaz, ya también hay pérdida. Entonces, esa combinación, eficacia y oportunidad, el gobierno tiene que encontrar las condiciones para poderla mejorar. Ahora, y lo que le conviene, lo que le conviene al gobierno va a ser el producto de su capacidad de maniobra en este momento. Ahí va. ¿Cómo un gobierno con algo de olfato y talento político puede aprovechar esta coyuntura que está en proceso de ver cómo se define frente a las pretensiones de Estados Unidos? Porque el señor Trump de tiempo en tiempo se sale con alguna cosa que ya se creía superada y vuelve y retoma. Entonces, y retoma, y uso la expresión retoma a propósito. ¿Cómo un gobierno puede darle la vuelta a la situación y capitalizarla a su favor? No solo en el plano interno, sino también en el plano de la política exterior. Bueno, yo siempre dije desde diciembre que si Panamá no articula un movimiento de unidad nacional,
no solamente a Estados Unidos, a cualquier país del mundo se le hace fácil introducir sus intereses en nuestro país. Porque si tú tienes un poder fraccionado, si tú tienes un régimen de representatividad fraccionado y débil, cualquier factor externo puede acomodarse aquí y encontrar ventaja. ¿Por qué? Porque con poca cuota de poder ya tienes una playa ganada, ya tienes un espacio conquistado. Entonces lo que se impone es una visión de articulación de intereses. Pero este país es caricaturesco, ¿no? Tal vez nosotros no lo apreciamos porque estamos aquí en el medio, pero vete a tu casa, pon el canal de la Asamblea, enciende la televisión y tú vas a ver en las sesiones que no hay ningún problema nacional expresado, salvo el hecho de que toda una bancada, la de gobierno, tiene como principal problema expuesto que una persona esté libre, con carteles. O sea, en la escala de problemas nacionales, esa es la principal preocupación de la bancada oficial, ¿no? Y tienes una acometida de Estados Unidos, tiene una situación tirante a escala internacional, tiene un desequilibrio a nivel interno, y ese es el nivel de preocupación que estamos haciendo. Es que hay una desconexión. También, Danilo, es que hay una gran desconexión. Y esa es la base política del gobierno. Sí, pero hay una desconexión entre ese partido en ERM y obviamente San Felipe. Hay una gran desconexión. Por eso digo. Ya lo estamos viendo con las planillas. Por eso, está evidente, está más claro no puede estar la gran desconexión que existe entre la Asamblea y San Felipe. Por eso digo, y yo no culparía a todos los otros políticos, no los culparía, porque ¿qué han olfateado? Esa debilidad, ese fraccionamiento reinante en la representación legal del Estado, es decir, en el gobierno. Ellos ya comenzaron a olfatear ese olor a tragedia y estarán pensando no solamente en el hecho de que hay que enfrentar una amenaza o una potencial amenaza que lesione al Estado panameño, sino de que internamente, en condiciones donde se puedan desdibujar las estructuras de poder, pensarán, oye, para que otro se quede con este mandado, mejor nosotros. Aquí estamos listos. O sea, es que esto se cae de su peso. Pero el punto de Guido es muy válido. O sea, ¿cómo pudiese el gobierno o el Ejecutivo aprovechar, o el presidente Mulino aprovechar la coyuntura, ¿no? Y pasar quizás de la situación en la que está a agarrar y tomar el sartén por el mango. O sea, se le puede dar la vuelta al sartén. ¿Tú qué piensas? Como dice, se le puede. Como dice Guido. Se le puede a Terógenes, se le puede. Definitivamente se le puede. Hay lecciones regionales y extrarregionales que dejan ver cómo se puede maniobrar en política en circunstancias difíciles. Esta no es una circunstancia fácil en Panamá, pero se puede maniobrar. El Ejecutivo lo puede hacer. Lo único que debe cumplir con la serie de condiciones que eso implica, ¿no? Y todo pasa por el gran camino a estilo chino, y valga aquí la referencia china, es así de sencillo. Todo largo camino comienza con el primer paso. Y el primer paso siempre, como en salud, es reconocer cuál es tu estado clínico, cuál es tu estado de salud. Si el Ejecutivo no reconoce su estado de salud política, todo lo demás está sobrando porque no va a cumplir. ¿Cuál es el estado de salud política? Es preocupante. Desde tu punto de vista. Es preocupante. El paciente tiene fiebre. El paciente tiene más que fiebre. Más que fiebre. Tiene un conjunto de síntomas que implican que hay un problema que es considerable y que sin estar grave, porque no lo está ahorita a mi criterio, el riesgo de que pueda estarlo está presente. Grave. Y tiene que reaccionar de acuerdo a esas condiciones. Si no lo hace, la gravedad le va a sobrevenir de manera indefectible. Ya lo hemos observado. Cuando en 2022 ocurrió lo que ocurrió, era porque desde 2020 se había dado las condiciones, se había gestado el germen
sea, se había gestado lo que explotó a mediados de 2022. Claro. Cuando en octubre y noviembre de 2023 explotó lo que explotó, era porque ya antes, desde 2021, desde 2020, 2022 y entre 2022 y 2023, se habían dado las condiciones para que eso explotara. Entonces, aquí hay que entender, lo primero es un diagnóstico certero por parte del gobierno. Si el gobierno hace el diagnóstico certero, por supuesto que podrá hacer las maniobras adecuadas. Mira, yo leyendo aquí el documento que firmaron el miércoles 30 de estas personas, ciudadanos y políticos, y algunos, un internacionalista o dos internacionalistas entre ellos, los Illueca, veo que 3 de los 6 puntos no excluyen al gobierno nacional. Dicen declarar que es necesario hacer frente a cualquier amenaza mediante los recursos de la diplomacia, el multilateralismo, o sea, eso incluye al gobierno nacional. Claro, ¿no? claro, hay espacio. Hacer un llamado a todas las fuerzas vivas del país, eso incluye Eso al le gobierno corresponde al nacional. Ejecutivo, exacto. Coadyuvar a forjar la unidad patriótica que requieren estas circunstancias. Claro. Eso le excluye corresponde al gobierno Ejecutivo. nacional. Claro, lo que tú exacto. El planteas, gobierno Guido, nacional muy claro. puede Claro, es muy claro usar lo que tú planteas. esta herramienta, este documento, como una Utilizarlo a su favor. a favor del país, que es lo que le corresponde al gobierno nacional. Exacto, porque es más, y ni siquiera le compete, porque realmente el Ejecutivo dista mucho de estar alineado políticamente con un partido. Ya lo estamos viendo en la Asamblea. Lo estamos viendo en la Asamblea. Entonces ni siquiera lo veo como un interés político, es un interés de Estado, de país. Pero bueno, tenemos una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Más allá de estos otros temas, también está el tema de la mina. Los ex trabajadores de la mina están pidiendo una reunión con el presidente Mulino también en medio de todo este problema. Livans Castrellón acá nos acompaña. Livans dice que ustedes se organizaron y enviaron también una carta al presidente Mulino. Sí, correcto. Nos organizamos ya hace más o menos 2 meses. Durante la marcha en Penonomé empezamos con esta recolección de firmas para llevársela a pedir la solicitud para el diálogo con el presidente. ¿Cuántas firmas lograron recolectar? 6.300 firmas. 6.300, todos de ex trabajadores correcto. de la mina. Sí, además también se recogieron firmas en las comunidades, que ya son otras. Llevamos 2 pliegos de firmas. Ah, 2 pliegos, sí. Claro, porque los trabajadores eran los que se beneficiaban directamente. Directamente, correcto. Y las comunidades tenían también un impacto. Sí, los tienen, han tenido un impacto muy negativo las comunidades. Claro. Es que si te pones a ver, o sea, el tema minero ahora también forma parte de la protesta. Ah, sí, claro. O sea, lo de sal de las redes es, exactamente. básicamente la motivación de ellos es la mina y le han sumado las otras dos, ¿no? El memorándum y la caja del Seguro Social. Entonces tenemos una realidad también que confronta los hechos y es lo que en ese punto están ustedes, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, lo único que se escuchan es ellos con sus mentiras y nosotros, la verdad de nosotros no se cuenta. O sea, no hemos salido a ¿Cuál es la verdad de ustedes? La verdad de nosotros que hacíamos una minera responsable, trabajamos en una empresa que se preocupaba mucho por el ambiente, estamos capacitados en esto de la minería, estudiamos para esto, muchas familias se quedaron desamparadas por esto, entonces esa es nuestra realidad, ahora estamos desempleados, no tenemos cómo sustentar a nuestra familia. O sea, nosotros somos un desarrollo económico y social para el país, la reapertura de la mina es un polo económico que reactivaría todo. Al mes de a nosotros estar trabajando, ya empezamos a pagar deuda, empezamos a reactivar la economía. Esta es una cadena. O sea, no solo nos beneficiaríamos nosotros, sino todo el país. Ahí en la mina trabajamos de todas las provincias. Todas las provincias estábamos en la mina. Nos comunicábamos, salíamos, comprábamos, íbamos al súper, compramos carros, comprábamos casas. Muchos compañeros se han quedado ya sin carros, sin casa. Entonces, tienes otro frente, o sea, venías del tema de la caja del Seguro Social, pasamos por el tema de la relación de Panamá con Estados Unidos y está el frente también de la minería, Danilo. Mira esto. Sí, es una tragedia porque con el discurso de que la mina le hace mal al ambiente, qué sé yo, no nos hemos percatado de que la situación actual es el peor escenario, porque los impactos ambientales están ahí, son una realidad, pero al impacto ambiental ahora se le ha sumado el impacto económico y como arrastre el impacto social
de la pérdida de todos los bienes. Y yo me puse a pensar... Y lo que podría estar por venir, Danilo. No, tenemos el impacto de los arbitrajes. Exacto. Que otro impacto económico. Que no solo la empresa, porque la gente no se percata que no es solo la empresa First Quantum, son los inversionistas. Entre esos inversionistas está BlackRock, por ejemplo, fondos de pensiones de Canadá y de otros países. Entonces, que también tienen la posibilidad de interponer arbitrajes por la manera como se dio el cierre abrupto de la mina. Pero yo me puse a pensar cómo Panamá se ha comportado en el tiempo sobre problemas de distinta escala, pero del mismo sentido. Cuando el gobierno de Martinelli se inauguró, el mismo día en que se inauguró, el expresidente Martinelli se fue a Amador, mazo en mano, y agarró y dijo, esto se acabó con una inversión que había allí, que claro que puede ser cuestionable, por supuesto que puede ser cuestionable, pero debió haberse sometido a un justo proceso. Y hoy día el Centro de Convenciones de Amador es un monumento al olvido, sin aprovecharse, sin rendimiento de nada, absolutamente de nada. Cuando llega el gobierno del señor Varela, había una empresa que se dedicaba a destilar alcohol para mezclarlo con gasolina. Y claro que pudo haber sido una empresa en la que hubo trampas o algo ilegal, eso debió haberse investigado y se debió haber determinado. Pero destruir una fuente de empleo había que pensarlo 2 veces y se acabó con esa empresa. Se pudo haber repensado, se pudo haber rediseñado, se pudo haber hecho otra cosa, pero se optó por lo más fácil, acaba con la actividad económica. O sea, hay un patrón, ¿no? Incluso en ámbitos que no son en el ámbito privado, que no es de generación de empleo. Pero el patrón de que es fácil destruir está en la historia, en la genética nuestra. Hubo un caso de una funcionaria que se vio involucrada por asuntos de fondos, se le quita un bien, una casa de playa a la funcionaria falleció, se le quita un bien, era una funcionaria en la presidencia de la República del gobierno de Mireya Moscoso. ¿Y en qué terminó el bien? Es una cueva de murciélagos hoy día. Una vivienda de playa costosísima, que pudo haber sido aprovechada, pero el Estado la convirtió en una cueva de murciélagos podrida. Es decir, el Estado panameño de manera recurrente apuesta a siempre el peor escenario con los bienes a los que les puede sacar un provecho, pese a que el origen de esos bienes no sea necesariamente el legal o el puro o el correcto. Hay que tener un sentido de utilidad para el Estado y saber sacar beneficio de la adversidad. Y ahí es donde yo veo que hay pobreza en las decisiones políticas y jurídicas. Pero incluso. en el camino de esas decisiones que tú planteas, de carácter, digamos, más o menos arbitrarias o tomadas bajo presión, ¿no? Hay gente de carne y hueso, familias, ¡claro!, que dependían de esa actividad económica. ¿Ustedes qué están haciendo para sobrevivir? Esa es una de las inquietudes. Eso es lo que quería yo me hago. acotar a lo que están diciendo. O sea, nosotros no nos dieron oportunidad de defendernos. O sea, no, cerramos y ya, o sea, no hicieron investigaciones, no tuvimos un derecho de que la réplica, de que si es verdad o es mentira lo que están diciendo. O sea, nunca nos dieron esa oportunidad. Cerremos y ya. O sea, ahora nosotros estamos, por lo menos en mi caso, yo que hace Uber, trabajo en restaurantes, muchas cosas que no van con mi profesión, pero no hay más nada que hacer. Yo fui a lo del canal cuando hubo había más de 1000 personas, yo fui como a las 3 de la mañana, y de esa entrevista de los que fuimos, eran como 300 los que fuimos de la mina, de los que yo he preguntado, ninguno ha entrado. Entonces, o sea, nos dicen váyanse a hacer otras cosas, pero no estamos preparados para eso. Bueno, Evans, muchas gracias, Evans Castrellón, Gracias. ex trabajador de la mina, aquí conversando también con nosotros en Cuarto Poder. Danilo Toro, gracias por acompañarnos Gracias, en este Danilo. programa. Nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Nos vemos el lunes.